La pregunta principal de la primera sección de Marcos, del capítulo 1 al capítulo 8, es ¿quién es Jesús? El tema de identidad. Por las enseñanzas de Jesús, por sus milagros y sus conversaciones, Marcos le da a sus lectores evidencia que les ayuda a contestar esta pregunta. En unidad 3 estamos estudiando los capítulos 1 al 3 de Marcos, parte B de la primera sección. El reino de Dios se ha acercado. Por estos 3 capítulos hemos visto que la respuesta a la pregunta de la identidad de Jesús tiene aspectos diversos. Él tiene la autoridad para llamar a los discípulos. Él enseña con autoridad. Puede sanar los enfermos. Pero en este video vamos a enfocar en el evento en la casa de Capernaum, en el capítulo 2 del versículo 1 al 12. Jesús está en Capernaum, un pueblo en la región norte de Israel, en Galilea. Es claro que él tiene una reputación, porque hay una multitud que quiere ver a Jesús o experimentar su poder. En la multitud hay un paralítico y sus 4 amigos. Los amigos son muy ingeniosos y tienen un plan que va a poner tu amigo paralítico a los pies de Jesús. Su plan funciona y su amigo y su camilla está enfrente de Jesús y la multitud. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Mira al versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. No sé, pero creo que estas palabras no son las palabras las que el paralítico ni la multitud son esperando. El hombre tiene una necesidad muy obvia. No puede caminar. Pero Jesús le perdona sus pecados. Pero las palabras de Jesús se provocan un conflicto, porque en la casa, en la multitud, hay algunos maestros de la ley. Son oficiales religiosos, judíos, teólogos. Mira su respuesta a la declaración de Jesús. Dice: ¿por qué habláis así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sin solo Dios? En el Evangelio de Marcos, los maestros de la ley, los oficiales religiosos, son los villanos. Casi siempre tienen una acusación contra Jesús y están en conflicto con él. Pero en esta ocasión son correctos, ¿verdad? Tiene razón. Su pregunta es correcta. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El pecado, por definición, es una acción contra a Dios. Por eso, solo Dios puede perdonar el pecado. Si un joven me roba mi teléfono y un amigo le dice al joven: no te preocupes, tus pecados son perdonados, no es lógico, porque el pecado es contra mí, no contra él. Por eso, yo necesito perdonar el pecado del joven. Por eso, los maestros de la ley son correctos. Jesús está hablando con la autoridad de Dios y por eso está blasfemando. Pero Jesús sabe sus pensamientos y tiene una pregunta para ellos. El versículo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? En mi opinión, la primera, tus pecados son perdonados, es más fácil, porque no hay evidencia visible que la declaración es verdad o no. La persona no va a tener un resplandor instante ni un halo, pero si le dije: toma tu camilla y anda, hay evidencia, ¿no? ¿Está andando o no? Por eso,
Al nivel práctica, es más fácil para decir, tus pecados son perdonados. Claro, al nivel de teología, es más difícil para decir, tus pecados son perdonados, porque es blasfemo si no eres Dios. Y esta es la pregunta en las mentes de los maestros. Pero ¿cuál es el elemento en común entre las dos declaraciones? Las dos necesitan una obra divina. Los dos están en la esfera de Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Dios puede dar movimiento al paralítico. Por eso, si puedes hacer uno, lógicamente puede hacer otro. Y esta es la razón que Jesús se continúa. Mira el versículo 10. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Jesús hace la cosa que tiene la evidencia observable. Le dice al paralítico, levántate. Y se levantó. Le dice al paralítico, vete a tu casa. Y él salió. Jesús tiene la autoridad para sanar el paralítico. Por eso, ¿cuál es la conclusión? La que la multitud y los maestros pueden hacer acerca de su habilidad para perdonar los pecados. Sí, se puede. La acusación está blasfemando es correcto si Él no es Dios, pero les ha dado evidencia a todos los testigos en la casa que Él tiene el poder y la autoridad de Dios. Y por eso la acusación es falsa. ¿Cuál es la respuesta de los maestros? No sabemos. El texto no nos dice. Pero la respuesta de la multitud es claro. Está alabando a Dios. Ha visto un evento increíble. Y por eso en su mente tiene una respuesta clara a la pregunta, ¿quién es Jesús? Él es el hombre que tiene la autoridad de Dios para sanar y perdonar. Y como es su estilo, por el evento, Marcos les invita a sus lectores para contestar la misma pregunta. ¿Quién es Jesús?